Teatro del Goblin presenta El corazón atado al infierno. Tan concentrado estaba Frank en la resolución del enigma de la caja de Le Marchand que cuando comenzó a sonar la gran campana no la oyó. El artefacto había sido construido por un maestro artesano y el enigma era este, que aunque le habían dicho que la caja contenía maravillas, le parecía que no había manera de introducirle nada. No había, en ninguna de las 6 caras laqueadas, pistas que indicaran la ubicación de los puntos de presión que desenganchaban una pieza del rompecabezas tridimensional de la otra. Frank había visto rompecabezas similares, principalmente en Hong Kong, productos de la afición china por la fabricación de elementos metafísicos de madera dura. Pero los franceses, en respuesta a la agudeza y al ingenio técnico de los chinos, habían desarrollado una lógica perversa que les era enteramente exclusiva. Si existía algún sistema para resolver este rompecabezas, Frank no lograba descubrirlo. Recién después de varias horas de prueba y error, una fortuita yuxtaposición de pulgares, dedos medios y meñiques dio sus frutos. Un clic casi imperceptible y entonces, ¡victoria! Un segmento de la caja se proyectó hacia afuera, separándose de sus vecinos. Hubo 2 revelaciones. La primera, que las superficies interiores estaban espléndidamente lustradas. El reflejo de Frank, distorsionado, fragmentado, se arrastraba por la laca. La segunda, que Le Marchand, en su tiempo fabricante de pájaros cantores, había construido la caja de tal manera que al abrirse ésta se disparaba un mecanismo musical que entonces empezó a tintinear, ejecutando un breve rondo de sublime banalidad. Animado por su éxito, Frank se puso a trabajar en la caja más febrilmente, hallando pronto nuevas alineaciones de ranuras estriadas y aceitadas clavijas que a su vez iban revelando mayores intrincaciones. Y con cada solución, con cada nuevo tirón o media vuelta, se iba agregando un nuevo elemento melódico. La tonada comenzó a hacer contrapuntos y a desarrollarse hasta que la fantasía inicial quedó casi perdida bajo los ornamentos. En algún momento de sus labores empezó a sonar la campana. Un tañido sombrío y constante. Él no la oyó, al menos conscientemente, pero cuando el rompecabezas estaba casi resuelto, los espejados interiores de la caja desentrañados, advirtió que las campanadas le crispaban violentamente el estómago, como si hubiesen sonado desde hacía media vida. Apartó la vista de su trabajo. Por unos momentos supo que el ruido provenía de afuera, de algún lugar de la calle, pero rápidamente descartó esa idea. Había comenzado su tarea con la caja del fabricante de pájaros casi a medianoche. Desde entonces habían pasado varias horas cuyo transcurso él no habría recordado de no ser por la evidencia de lo que marcaba el reloj. Ninguna iglesia de la ciudad, por más desesperada que estuviera de convocar adherentes, habría echado a volar las campanas a semejante hora. No, el sonido provenía de algún sitio mucho más distante, salía de la mismísima puerta aún invisible que la caja milagrosa de Le Marchand había sido construida para abrir. Todo lo que Kircher, el vendedor de la caja, le había prometido era cierto. Estaba en el umbral de un nuevo mundo, de una provincia ubicada infinitamente alejada de la habitación en donde estaba sentado. Infinitamente lejos, pero ahora repentinamente cerca.
La idea le aceleró la respiración. Había anticipado este momento con gran perspicacia. Había planeado esta caída del velo con todo su ingenio. En unos momentos estarían allí. Los que Kircher había llamado cenobitas, teólogos de la Orden de la Incisión, emplazados a abandonar sus experimentos en los más altos límites del placer y trasladar sus cabezas sin edad a un mundo de lluvias y fracasos. Durante la semana anterior, había trabajado sin cesar para prepararles la habitación. Meticulosamente había esparcido pétalos por el desnudo entablado del piso. Sobre la pared izquierda había colocado una especie de altar dedicado a ellos, decorado con una miscelánea de ofrendas de apaciguamiento que, según Kircher le había asegurado, favorecerían sus buenos oficios: huesos, bombones, agujas. A la izquierda del altar había una jarra que contenía su propia orina, recolectada durante 7 días, por si acaso le solicitaban algún gesto espontáneo de autoprofanación. A la derecha, un plato con cabezas de paloma que Kircher le había aconsejado tener a la mano. No había dejado de observar ninguna parte del ritual de invocación. Ningún cardenal ansioso de calzarse las sandalias del pescador hubiese sido más diligente. Pero ahora, mientras el sonido de la campana se volvía cada vez más fuerte, ahogando la música de la caja, estaba asustado. Demasiado tarde, murmuró para sus adentros, deseando ser capaz de sofocar su creciente miedo. El artefacto de Le Marchand estaba abierto, el mecanismo final había girado. No había tiempo para la prevaricación o el arrepentimiento. Además, ¿no había arriesgado su vida y su cordura para hacer posible esta revelación? El umbral seguía abriéndose a los placeres cuya existencia solo un puñado de humanos había llegado a conocer y muchos menos habían saboreado. Placeres que iban a redefinir los parámetros de la sensación, que lo liberarían del insípido circuito del deseo, seducción y desencanto que lo había acosado desde los últimos años de la adolescencia. Esa nueva sabiduría iba a transformarlo, ¿verdad? Ningún hombre podía experimentar la profundidad de semejantes sentimientos y seguir siendo el mismo. La despojada bombilla de luz que colgaba en medio del cuarto languidecía y se hacía más brillante y volvía a languidecer. Había adoptado el ritmo de las campanadas, ardiendo al máximo con cada tañido. En los espacios entre una campanada y otra, la oscuridad de la habitación se hacía completa. Era como si el mundo que Frank había ocupado durante 29 años hubiese dejado de existir. Después, la campana volvía a sonar y la luz se encendía con tanta fuerza como si nunca hubiese vacilado, y durante unos preciosos segundos, Frank se encontraba en un sitio familiar, con una puerta que conducía afuera y abajo y a la calle y a una ventana desde la cual, de haber tenido la voluntad o la fuerza de apartar las persianas, hubiese podido vislumbrar la incipiente mañana. Con cada tañido, la luz de la lámpara se volvía cada vez más reveladora. Gracias a ella, vio que la pared derecha se descascaraba. Vio que los ladrillos momentáneamente perdían solidez y explotaban. Vio, en ese mismo instante, un lugar que estaba más allá de la habitación, del que provenía el clamor de la campana. Era un mundo de pájaros, de inmensos mirlos atrapados en una tempestad perpetua. Era la única conclusión que podía sacar sobre la provincia de donde, también ahora, venían los hierofantes, que eran una confusión y que estaba llena de objetos quebradizos, de cosas rotas que se elevaban y caían, colmando de espanto el aire oscuro. Y después la pared volvió a solidificarse y la campana quedó en silencio. La lámpara parpadeó y se apagó, esta vez sin esperanzas de volver a reavivarse. Frank se quedó de pie en la oscuridad y no dijo nada. Aunque hubiese podido recordar las palabras de bienvenida que había preparado, su lengua no habría sido capaz de pronunciarlas. Estaba muerta en el interior de su boca. Y entonces, la luz. Provenía de ellos, del cuarteto de cenobitas que ahora, de espaldas a la pared sellada, ocupaban la habitación. Los acompañaba una fosforescencia, como el fulgor de los peces de las profundidades marinas, azul, fría, sin encanto.
Frank se percató de que nunca había tratado de imaginar cómo serían. Su imaginación, aunque fértil para la estafa y el robo, era muy pobre en otros aspectos. La habilidad de imaginarse estas eminencias estaba fuera de su alcance, de modo que ni siquiera lo había intentado. ¿Por qué entonces se sentía tan angustiado al posar sus ojos en ellos? Era por las cicatrices que les cubrían cada centímetro del cuerpo, por la carne cosméticamente perforada, rebanada e infibulada y luego empolvada con ceniza. Era por el olor a vainilla que exhalaban, esa dulzura que disimulaba muy poco el hedor que cubría. ¿O era porque, al aumentar la luz, los estudió más detenidamente y no vio nada de alegría, de humanidad siquiera en sus rostros mutilados, sino solo desesperación y un apetito que le provocó unas ganas irrefrenables de vaciar los intestinos? ¿Qué ciudad es esta?, inquirió uno de los cuatro. A Frank le costaba adivinar con certeza el sexo del que había hablado. Sus ropas, algunas de las cuales estaban cosidas a la piel, atravesándola, escondían sus partes íntimas, y no había nada en el sedimento de su voz o en sus rasgos concienzudamente desfigurados que ofreciera la menor pista. Cuando hablaba, los anzuelos que le transfiguraban el rabillo de los ojos y que estaban unidos por medio de un intrincado sistema de cadenas que le atravesaban la carne y los huesos por igual, a unos anzuelos similares que tenía en el labio inferior, eran agitados por el movimiento y desgarraban y exponían la resplandeciente carne debajo. «Te hice una pregunta», dijo. Frank no respondió. El nombre de esta ciudad era lo último que podía recordar. «¿Nos entiendes?», exigió la figura ubicada detrás del que había hablado primero. Su voz, a diferencia de la de su compañero, era ligera y jadeante, como la voz de una muchacha excitada. Cada centímetro de su cabeza estaba tatuado, formado por una intrincada red en cada una de las intersecciones de los ejes verticales y horizontales. Tenía un alfiler enjollado, clavado en el hueso. Su lengua estaba decorada de manera similar. «¿Sabes quiénes somos, por lo menos?», preguntó. «Sí», dijo Frank por fin. «Lo sé». Por supuesto que lo sabía. Él y Kircher habían pasado largas noches hablando de las insinuaciones deslizadas en los diarios de Bolingbroke y de Gilderay. Todo lo que la humanidad sabía de la Orden de la Incisión, él también lo sabía. Y sin embargo, había esperado encontrarse con algo diferente. Había esperado algún signo que hablara de los innumerables esplendores a los que tenían acceso. Había pensado que vendrían con mujeres al menos, mujeres cubiertas de aceite, de leche, mujeres depiladas y con muslos especialmente hechos para el acto del amor, con labios perfumados, muslos que temblaban de ansiedad para separarse, nalgas rotundas como a él le gustaban. Había esperado suspiros y lánguidos cuerpos desparramados entre las flores que tenía a sus pies, como alfombras vivientes. Había esperado prostitutas vírgenes que le entregaran sus hendiduras con solo pedirlo y que con pericia le llevaran arriba, arriba, hasta un éxtasis nunca soñado. En sus brazos se olvidaría del mundo. En vez de despreciarlo por su lujuria, lo exaltarían. Pero no. No había mujeres. No había suspiros, solo estas cosas sin sexo con las carnes corrugadas. Ahora habló el tercero. Sus rasgos estaban tan abundantemente llenos de cicatrices, heridas vueltas a abrir hasta que se hincharan como globos, que sus ojos no se veían y sus palabras salían deformadas de tan desfigurada que tenía la boca. «¿Qué quieres?», le preguntó a Frank. Frank escudriñó a este interrogador con más confianza que a los otros dos. El miedo se iba diluyendo a medida que pasaban los segundos. Los recuerdos del lugar aterrador que estaba detrás de la pared ya estaban retirándose. Se quedó solo con estos tres seres decadentes y decrépitos, con su hedor, su estrambótica deformidad, su evidente fragilidad. La única cosa a la que debía temer era a la náusea. «Kircher me dijo que ustedes eran 5», dijo Frank.
El ingeniero vendrá si el momento lo justifica, fue la respuesta. Ahora, nuevamente te preguntamos, ¿qué quieres? ¿Por qué no responderles directamente? Placer, contestó Frank. Kircher dijo que ustedes saben de placeres. Oh, así es, dijo el primero. Todo lo que siempre quisiste saber. Sí, por supuesto. Lo miraba fijo con esos ojos excesivamente desnudos. ¿Qué es lo que has soñado?, dijo. La pregunta, planteada con tanta crudeza, lo confundió. ¿Cómo podía ser capaz de articular la naturaleza de los fantasmas que su libido había creado? Aún estaba buscando las palabras cuando uno de ellos dijo: «¿Este mundo te decepciona?» «Bastante», respondió Frank. «No eres el primero que se cansa de sus trivialidades», fue la respuesta. «Existieron otros, no muchos», terció el del rostro reticulado. «Cierto, un puñado como máximo, pero unos pocos se atrevieron a usar la configuración de Le Marchand. Hombres como tú, hambrientos de nuevas posibilidades, enterados de que poseemos habilidades desconocidas en tu región». «Había esperado», comenzó Frank. «Sabemos lo que habías esperado», respondió el cenobita. «Entendemos de cabo a rabo la naturaleza de tu frenesí. Nos es completamente familiar». Frank gruñó. «Entonces», dijo, «ya saben lo que he soñado. Pueden proporcionarme ese placer». El rostro de la cosa se partió en dos. Sus labios se deslizaron hacia atrás, dibujando una sonrisa de mandril. «No como tú lo entiendes», respondió. Frank quiso interrumpir, pero la criatura elevó una mano para hacerlo callar. «Hay ciertos estados de las terminaciones nerviosas», dijo, «que tu imaginación, por más afiebrada que sea, no podría soñar con evocar. Con toda certeza, tu perversión más apreciada es solo un juego de niños comparada con las experiencias que te ofrecemos. ¿Quieres participar en ellas?», dijo el segundo cenobita. Frank miró las cicatrices y los anzuelos. Otra vez, la lengua era deficiente. «¿Quieres?». Afuera, en algún sitio cercano, el mundo pronto estaría despertando. Él lo había visto despertar desde la ventana de esa misma habitación, día tras día, desperezándose y preparándose para otra ronda de actividades infructuosas. Y él lo sabía. Sabía que allí no quedaba nada que lo entusiasmara. Nada de calor, solo transpiración. Nada de pasión, solo lujuria momentánea y una indiferencia igualmente repentina. Le había dado la espalda a esas insatisfacciones. Si para hacerlo debía interpretar las señales que acompañaban a estas criaturas, entonces ese era el precio de la ambición. Estaba dispuesto a pagarlo. «Muéstrenme», dijo. «No hay retorno. ¿Comprendes eso? Muéstrenme». No necesitaron de más invitaciones para levantar el telón. Frank oyó que la puerta se abría con un crujido. Dio media vuelta y vio que el mundo que estaba del otro lado del umbral había desaparecido, para ser reemplazado por la misma oscuridad pavorosa de la que habían surgido los miembros de la orden. Miró hacia atrás, en dirección a los cenobitas, buscando alguna explicación para todo esto, pero habían desaparecido. Su presencia, no obstante, había dejado rastros. Se habían llevado las flores, dejando solo las tablas del piso. En la pared, las ofrendas que Frank había preparado se estaban poniendo negras, como si unas llamas feroces pero invisibles estuviesen consumiéndolas. Percibió el olor amargo de su destrucción. Le aguijonaba las fosas nasales con tanta agudeza que seguramente comenzarían a sangrar. Pero el olor a quemado solo fue el principio. Apenas lo hubo registrado,
Media docena de otros aromas colmaron su cabeza. Perfumes que hasta ahora apenas había notado resultaban de pronto abrumadoramente fuertes. El aroma residual de los capullos robados, el olor de la pintura del cielo raso y el de la savia de la madera que tenía a sus pies, todos invadían su cabeza. Incluso podía oler la oscuridad que estaba al otro lado de la puerta y en ella los excrementos de 100,000 pájaros. Se cubrió la boca y la nariz con la mano para evitar que la embestida lo superara, pero el hedor de la transpiración de sus dedos lo hizo sentir mareado. De no haber sido por las nuevas sensaciones que inundaban su sistema, penetrando por cada terminación nerviosa y cada papila gustativa, hubiese llegado a la náusea. Parecía que súbitamente podía sentir la colisión de las motas de polvo contra su piel. Cada inspiración le escoriaba los labios, cada parpadeo los ojos. En el fondo de su garganta ardía la bilis, un trocito de la carne de ayer. Alojado entre sus dientes, le provocó espasmos de todo el organismo al exudar una gotita de salsa que fue a caer sobre su lengua. Sus oídos no eran menos sensibles. En su cabeza resonaba 1,000,000 de ruidos, algunos de los cuales los producía él mismo. El aire que se estrellaba contra sus tímpanos era un huracán. La flatulencia de sus intestinos era un trueno. También lo asaltaban otros sonidos, innumerables sonidos que procedían de lugares que estaban lejos de él. Voces que se elevaban furiosas, declaraciones de amor susurradas, rugidos y traqueteos, trozos de canciones, llantos. ¿Era el mundo lo que oía? ¿El amanecer en 1,000,000 de hogares? No tenía manera de ponerse a escuchar con detenimiento. La cacofonía expulsaba de su cabeza toda capacidad de análisis. Pero había algo peor. Los ojos. Oh, Dios del cielo, nunca había imaginado que pudiera existir un tormento semejante. Él, que había pensado que no quedaba nada en la tierra que pudiera conmoverlo, ahora estaba espantado. En todos lados, la vista. El yeso liso del cielo raso era una sobrecogedora geografía de pinceladas. La tela de su camisa lisa, una insoportable elaboración de hilos. En el rincón vio que un ácaro caminaba por la cabeza de una paloma muerta y que pestañeaba al verlo, advirtiendo que él también lo veía. Demasiado, demasiado. Abatido, cerró los ojos, pero había más cosas dentro que fuera, recuerdos cuya violencia lo sacudió hasta llevarlo al borde de la insensatez. Mamó la leche de su madre y se atragantó. Sintió que lo rodeaban los brazos de su hermano. ¿Era una pelea o un abrazo fraternal? De todos modos lo sofocaba. Y más, muchísimo más, toda una breve vida de sensaciones inscriptas en su córtex con perfecta caligrafía que lo despedazaban con su insistencia al ser recordadas. Se sentía a punto de explotar. Seguramente el mundo que había afuera de su cabeza, la habitación y los pájaros que estaban del otro lado de la puerta, a pesar de todos sus excesos ensordecedores, no podía ser tan opresivo como sus propios recuerdos. Mejor eso, pensó, y trató de abrir los ojos, pero no querían despegarse, se los había sellado con lágrimas, con pus o con aguja e hilo. Pensó en las palabras de los cenobitas, los anzuelos, las cadenas. ¿Lo habían sometido acaso a una cirugía similar, dejándolo encerrado detrás de sus ojos con el desfile de su propia historia? Temiendo por su cordura, Frank comenzó a hablarles, aunque ya no estaba seguro de que estuvieran lo bastante cerca para escucharlo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué me hacen esto? El eco de sus palabras rugió en sus oídos, pero apenas le prestó atención. Otras impresiones sensoriales emergían del pasado para atormentarlo. La niñez aún se demoraba en su lengua, leche y frustración, pero ahora se agregaban sus sentimientos de adulto. Había crecido, era bigotudo y poderoso, de manos pesadas, de tripas grandes. Los placeres juveniles habían tenido el encanto de la novedad, pero a medida que avanzaban los años y la moderada sensación perdía potencia, había necesitado de experiencias cada vez más fuertes. Y ahí estaban de nuevo, más incisivas por estar en la oscuridad, en el fondo de su cabeza.
Sintió sabores innombrables en la lengua: amargo, dulce, ácido, salado. Sintió el olor de las especias, de la mierda, del cabello de su madre. Vio ciudades y cielos, vio velocidad, vio profundidades. Partió el pan con hombres ahora muertos, y el calor de su propia saliva le escaldó las mejillas. Y por supuesto había mujeres. Siempre en medio del aturdimiento y la confusión aparecían recuerdos de mujeres, asaltándolo con sus aromas, sus texturas, sus sabores. La proximidad de ese harén lo excitó, a pesar de las circunstancias. Se abrió los pantalones y se acarició el miembro, más ansioso de derramar la simiente para librarse de esas criaturas que para sentir placer. Mientras se tocaba, era lejanamente consciente de que debía de estar ofreciendo un panorama lamentable, un ciego en un cuarto vacío, excitado por un sueño. Pero el orgasmo malgastado, sin gozo, no logró atemperar la inexorable exhibición. Le flaquearon las rodillas y su cuerpo se derrumbó sobre el piso de madera donde había caído el semen. Al tocar el suelo sintió un espasmo de dolor, pero la reacción fue arrasada por otra ola de recuerdos. Rodó hasta quedar de espaldas y gritó y rogó que todo terminara, pero las sensaciones se intensificaron todavía más. A cada oración, implorando que se detuvieran, respondían disparándose hacia nuevas alturas. Las súplicas se volvieron un solo sonido. El pánico eclipsaba las palabras y su significado. Parecía que todo esto nunca tendría fin. Solo locura. Ninguna esperanza, sino la pérdida de toda esperanza. Mientras formulaba este último y desesperado pensamiento, el tormento acabó. De golpe, todo junto desapareció. La vista, el sonido, el tacto, el gusto, el olor, abruptamente lo habían despojado de todos los sentidos. Entonces transcurrieron unos segundos durante los cuales dudó de su propia existencia. 2 latidos de su corazón, 3, 4. En el 5.º latido abrió los ojos. La habitación estaba vacía. Las palomas y los frascos con pis habían desaparecido. La puerta estaba cerrada. Cautelosamente se sentó. Le hormigueaban las extremidades, le dolía la cabeza, también las muñecas y la vejiga. Y entonces, un movimiento que vio en el lado opuesto del cuarto le llamó la atención. Donde 2 minutos antes solo había un espacio vacío, ahora había una figura. Era el cuarto cenobita, el que no había hablado ni mostrado su rostro. No era un él, según notaba ahora, sino una ella. Se había quitado la capucha que llevaba, al igual que la ropa. La mujer que había debajo era gris, pero fulguraba. Tenía los labios ensangrentados y las piernas muy abiertas para dejar al descubierto el pubis elaboradamente escarificado. Estaba sentada sobre una pila de cabezas humanas en descomposición y le daba la bienvenida con una sonrisa. La antagonía de sensualidad y muerte lo dejó apabullado. ¿Podía albergar alguna duda de que la mujer había eliminado a esas víctimas personalmente? Debajo de sus uñas había podredumbre y las lenguas de los muertos, 20 o más, se alineaban sobre sus muslos aceitados, como esperando para entrar. Tampoco dudó en pensar que los cerebros que ahora chorreaban de las orejas y fosas nasales de las víctimas habían sido empujados a la locura antes de un golpe o de un beso que detuviera sus corazones. ¿Kircher le había mentido o había sido objeto de un horrible engaño? No había una atmósfera de placer, al menos no de placer como la humanidad entendía. Había cometido un error al abrir la caja del Marchand, un error terrible. «Ah, así que ya terminaste de soñar», dijo la cenobita estudiándolo, mientras él, acostado en el piso de madera, jadeaba. «Bien». La mujer se puso de pie. Las lenguas cayeron al suelo como una lluvia de babosas. «Ahora podemos comenzar», dijo ella.
Lo que escuchamos el día de hoy como parte de este pequeño nuevo proyecto que designo como las presentaciones del Teatro del Goblin por el simple hecho de darles un nombre, fue el primer episodio, el primer capítulo de la novela de Hellbound Heart. The Hellbound Heart, del corazón atado al infierno. Es lo que hoy en día conocemos como Hellraiser y será el tema central de nuestra nueva temporada. Así es, esta será una temporada infernal, llena de carne cortada, de anzuelos, de ganchos que desgarran la piel y de placeres que no son comprendidos como nosotros entendemos el placer, sino como una exacerbación de la sensorialidad, sentir más allá de lo que podemos soportar sentir. Clive Barker, por supuesto, es el autor de este extraño pero delicioso libro, El corazón atado al infierno. El corazón atado al infierno de Hellbound Heart fue publicado por primera vez en noviembre de 1986 por Dark Harvest. Cuando lo publican originalmente era parte de una antología. Había una antología llamada Night Visions que contenía distintos relatos o distintos obras en el terreno del terror, y aparece como un volumen de esta antología. De hecho, como el tercer volumen, la tercera parte de esta antología, aparece de Hellbound Heart. No es sino hasta un año después, 1987, que Clive Barker decide que ese relato se va a convertir en una novela independiente y que se va a convertir en la base para su sueño de hacer una primera película, Hellraiser. Clive Barker, confesamente, siempre quiso hacer literatura, es decir, siempre quiso hacer literatura, pero su intención era utilizar esa literatura para llegar al cine. Él ambicionaba ver sus obras directamente reflejadas en el cine. Y entonces, con Hellraiser, ve una oportunidad de meterse al mercado. En 1988, 2 años después de su edición original, Clive Barker encuentra una casa en HarperCollins, quien seguirá editándolo por muchos años más, y inmediatamente a publicar la novela, utiliza la novela como base para poder conseguir presupuesto para hacer la película de Hellraiser. La película de New Line Cinema, hoy en día en una situación legal extraña con otros monstruos de New Line Cinema que fueron adquiridos y que algún día serán revividos, pero todavía con malos productores detrás, y ya mencionaremos algo al respecto. Fue un éxito. Hellraiser aparece en 1988 después de la publicación de la novela y después de una versión en audiolibro grabada por el mismo Clive Barker en su voz para Simon & Schuster AudioWorks. Si encontraron peculiar el tono de voz que utilicé con los cenobitas en esta audioproducción, es precisamente una versión adaptada del tono de voz que utiliza el mismo creador de la obra, el mismísimo Clive Barker, para hacer hablar a los cenobitas en su propio audiolibro. Tengo una copia muy, muy, muy fea y muy gastada de este audiolibro. Es un MP3 que probablemente haya sido masterizado o no masterizado, simplemente tomado de un cassette, y tiene un montón de hiss. El volumen es bajo, pero es muy interesante poder escuchar la voz del mismísimo Clive Barker leyendo a sus personajes y entonces ver qué entonación les da. A pesar de que describe que las voces de los cenobitas son ligeramente distintas, él siempre hace un hincapié en decir que sus tonos son ambiguos, que no reconocen sexo, que no reconocen intención. A duras penas sabes cuándo es una pregunta y cuándo es una afirmación lo que te están diciendo. Así que bueno, utilicé el tono de voz que el mismo Clive Barker utilizaba para sus cenobitas. Aparece pues entonces en 1988 la versión fílmica de Hellraiser, se convierte en un éxito, no en un gran éxito de taquilla, pero sí en un éxito de película de terror que después se traslada bien al video y que después se traslada bien al culto, y esto engendra toda una franquicia
que es muchísimo más grande de lo que nos imaginamos. De esto pues se va a tratar toda esta temporada. Estaremos hablando de Hellraiser, la novela, es decir, de Hellbound Heart, de Clive Barker. Hablaremos después de todas las películas y quiero que sepan que esto es un reto. ¿Por qué? Porque a la fecha, incluido 2017, van 10 películas de Hellraiser. Hablaremos, por supuesto, brevemente de cada una de ellas para no ocupar demasiados episodios. Yo creo que le dedicaré acaso 2 episodios, quizá 3, a hablar de las películas. Sí, quizá 3, para no apurarlo tanto, unas 3 películas por programa. Y finalmente hablaremos de las continuaciones y expansiones en cómic. Marvel Comics tiene varias expansiones del universo de Hellraiser, algunas escritas por el mismísimo Clive Barker, otras no apócrifas, pero sí entregadas a comisión a distintos autores que hicieron cosas positivas y negativas por la franquicia. No me voy a meter específicamente en los cómics de Marvel porque son lo más apócrifo, entre comillas, de todas estas producciones. En lo que sí me voy a meter es en la última serie llamada simplemente Hellraiser de 2012 de cómics que en México son publicados por Camite, pero que pertenecen originalmente, me parece, a la casa Boom Comics, y que son una serie de cerca de 20 historietas que relatan una continuación directa del canon. ¿A qué me refiero con esto? Clive Barker se involucra con algunas de las películas de Hellraiser, pero eventualmente suelta la franquicia y la franquicia se sale feamente de control. Incluso en las últimas películas en las que él metió mano, dígase específicamente Hellraiser 6, donde él escribe el tercer acto o modifica el tercer acto del guión, pero no se involucra en los primeros 2. Ya hay una pérdida bastante grave de lo que la franquicia era en un principio. Ahora, esto no significa que todas las películas en las que sí participó Clive Barker fueran buenas. De hecho, me atrevo a decir que la más inmencionable y horrible de todas las películas de Hellraiser, que es Hellraiser 3, todavía contó con producción y participación de Clive Barker. Hellraiser 3, bueno, quiero puntualizar, es la más grande y horrenda producción de Hellraiser oficial, porque Hellraiser 9, de la cual no hablamos, y quizá de la cual no hablemos, o ya veré, ya lo consideraré, Hellraiser 9 es casi totalmente apócrifa, a diferencia de la 10, que sí tiene apoyo en los productores originales, en Miramax, y además específicamente en la mitología Hellraiser. Pero Hellraiser 9 es una excusa barata de alguna otra productora para tratar de obtener éxito usando la imagen de Pinhead, que es el nombre no oficial, el nombre popular del monstruo de esta franquicia, en una historia que no tenía nada que ver y que involucra, no estoy bromeando, que involucra donkey shows en Tijuana y familias desesperadas que piensan que sus hijos han sido raptados como por el narco y a la mera hora terminan siendo afectados por los cenobitas. También fue la primera vez que la franquicia utilizó a un actor distinto para el personaje de Pinhead, el personaje más popular de esta franquicia, solo seguido de Kirsty, la heroína de esta franquicia, en algunas de las producciones. Y al dejar de utilizar a Doug Bradley, el actor original de la franquicia, pues esta secuela casi apócrifa recibió mucho odio. Entonces, esa será la progresión de nuestra temporada. Este primer episodio es una introducción. ¿Por qué quise leer
todo el primer capítulo de la novela, porque este capítulo explica perfectamente toda la mitología. Con esta lectura, al conocerla ustedes, yo me ahorro tener que explicar algo que se explica tan perfectamente bien en un capítulo tan bien organizado, donde un personaje nos introduce a toda la mitología. ¿De qué se trata, pues, la mitología de Hellraiser? Existe en este mundo de Clive Barker, existe un infierno tangible que tiene una burocracia, que es gobernado por seres que tienen influencias de poder y que están interesados en causar cierto tipo de daño en el mundo. Esos seres tienen sirvientes. Esos sirvientes son una especie de orden monástica de la sensorialidad y se hacen llamar a sí mismos cenobitas, como una especie de culto religioso a la sensorialidad. Uso la palabra sensorialidad porque no son un culto al placer. Estos seres exacerban las sensaciones de la carne y llevan al cuerpo a un límite de, ¿cómo decirlo? Llevan al cuerpo a un límite de sensaciones tan grande que afectan al espíritu o al alma de una persona. Por eso es interesantísima. Hay un componente sadomasoquista en Clive Barker, hay un componente homosexual que no es muy presente en sus primeras historias, pero que eventualmente en las representaciones, por ejemplo, pictóricas y ciertas cosas aparece. Y hay una serie de historias tremendamente interesantes detrás. Si bien las películas no son fabulosas, rescataremos de ellas aquellos elementos que son fundamentales para ir construyendo una mitología. A mí lo que me interesa de Hellraiser es la mitología. Esta es una historia que, si expurgamos las partes malas, es una historia fantástica que se cuenta como ninguna otra. Y eso es lo que me interesa que rescatemos. Así que iremos pasando de este primer capítulo a quizá 9 de las 10 películas. Ya veremos si nos brincamos Hellraiser 9 Revelations, que es horrible, y la cual no quiero honestamente volver a ver, si puedo evitarlo, pero bueno, ya lo consideraré. Y finalmente hablaremos de la saga de cómic Hellraiser, donde Clive Barker, hice una digresión aquí, pero donde Clive Barker retoma la trama a partir de Hellraiser 2, cosa que es muy interesante porque borra la horrible Hellraiser 3, ligeramente lamentable porque borra la bastante pasable Hellraiser 4, que nos explica muchísima de la mitología del pasado, de quién es Pinhead, o el sacerdote principal o el cenobita principal. Hay una discusión con respecto a si el cenobita principal es el que Clive Barker describe primero, que tiene alfileres con joyas clavados en el cráneo, que es precisamente la imagen de Pinhead que se tomó para las películas, o si el cenobita principal es la mujer, que de hecho en la novela lo es. Entonces Pinhead nació mujer y eventualmente fue convertido en hombre por su brutalidad y por su violencia al momento de brincar al cine. Esto es también una historia interesante. Entonces, bueno, analizaremos la serie de cómic con la que Clive Barker quiere ponerle el clavo final al ataúd y cerrar por fin la historia de Hellraiser, pero lo haremos también con ciertas reservas, porque Clive Barker construye 12 capítulos de una historia maravillosa en los primeros 12 números del cómic, y después, como sucedió con su franquicia de cine, alarga tanto la historia y la lleva a un lugar tan ambicioso que se termina autodestruyendo. Así que bueno, por supuesto les agradezco todas sus contribuciones que fueron recientemente cobradas, son invaluables. A pesar de tener un valor monetario, para mí son invaluables en lo que se traduce en calidad de vida y en la forma de seguir produciendo este tipo de trabajos. Les agradezco también su difusión, que inviten a gente a este podcast, que inviten a gente a este blog de paga, que sigan participando en comentarios y en opiniones con respecto a lo que quieran escuchar, y ojalá no los aleje esta infernal y oscura temporada de lo que estamos haciendo en Bajo el Puente del Troll. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos leyendo y escuchando pronto en este Patreon.